mismo que dice de Enoc, dice también de Noé. Allá en capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero luego ustedes leen en el capítulo 6 y en el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dos personajes importantes, Enoc y Noé. Y los dos tienen una misma declaración de su conducta. Caminaron con Dios. Creo que sería un bonito epitafio para poner en la tumba de algún cristiano, a mí me encantaría, que dice, caminó con Dios. No está dando la lista de todo lo que hicieron y lo que compraron y lo que vendieron, no. Simplemente, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Y el resultado lo vemos también en estos dos personajes y en las dos maneras que ellos se presentan. En el capítulo 6, pues, tenemos la presentación de Noé y sus tres hijos. Especialmente vemos la situación, la condición que la tierra se encontraba. Dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 6. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra clave en estos dos versículos es la corrupción, es decir, la perversidad que estaba reinando. Y Dios, al verlo, le pesó. Allá en el versículo 6 del capítulo 6, dice, se arrepintió Dios. Pero realmente Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como un ser humano que se da cuenta que está mal y lo vuelve a hacer, o lo rehace bien. No, Dios, la traducción correcta tiene que ser, no que se arrepintió, sino que le pesó, le dolió. Allá en Números capítulo 23 y versículo 19, dice la Escritura claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, el arrepentirse no era un cambiar de parecer, porque eso iba de acuerdo, más bien no va de acuerdo a los atributos de Dios. Él es perfecto, Él es único. Entonces, lo que Él dice se hace y lo que Él hace lo hace bien. Sin embargo, al traducir, pues perdemos un poquito el valor de las palabras que debemos de usar. Pero en sí la tierra estaba corrompida. La tierra en 3 ocasiones se menciona la palabra corrupción, que era una perversión, realmente una vida desordenada, una vida que no tenía nada que ver con Dios, ni estaban interesados en Dios. Por eso le dolió a Dios, por eso le entristeció, al ver que aquella criatura que a él había hecho y creado, en lugar de seguirlo y adorarlo y amarlo, se estaba dando la espalda y estaba yendo en su propio camino como él quería y no haciéndole caso a lo que Dios decía. Pero miren, hay un detalle en la vida de Noé. Dice en el versículo 22 del capítulo 6, y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5, dice también, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué recalca aquí? La obediencia. ¿Por qué era que agradaba o era agradable ante los ojos de Dios? Porque era un hombre obediente, era un hombre que hacía lo que Dios le pedía. Y miren lo que Dios le pidió en este capítulo, no era una cosa fácil. Dice que les dice allá en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, una madera de ciprés, una madera resinosa, y harás aposentos, dice, en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
y de esta manera la harás, y le dan las medidas. Ahora imagínense ustedes a Noé haciendo un barco prácticamente, porque nadie había visto llover siquiera, la lluvia todavía no era presente, no estaba presente. Entonces dice, tú hazte un arca y estas son las medidas. Y le pone 140 metros de largo. Es casi una cancha y media de fútbol, para que ustedes se den una idea. Una cancha y media de fútbol. Toda la madera que iba a necesitar. No solamente iba a lo largo, sino que iba a tener también 23 metros, dice, de anchura y 30 codos, o sean unos 14 o 15 metros de altura. Era una forma cuadrangular, no era como un barco que nosotros conocemos hoy en día. Es posible que era una cosa cuadrangular que podría flotar y que podía llevar tanto peso. Dice la Escritura que le dijo, yo voy a traer un diluvio sobre las aguas, sobre la tierra, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Era una destrucción total, no era parcial, era total. El corazón de Dios estaba tan triste, el corazón de Dios le pesaba tanto la condición del hombre, que dice la única forma de hacer esto es hacer una limpia total. Y Noé, hazte un arca, estas son las medidas. La calafetearás, dice, por dentro, por fuera, para que el agua no se metiera. Y luego era de 3 pisos el arca. Dice allá en el versículo 16, una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahora, ¿cuántos animales entraron al arca? Realmente creo que no podemos decir el número exacto. Pero Dios le ordenó que metiera parejas. Iba a ir un macho y una hembra de cada ser creado animal. Y entonces ahí está Dios dando órdenes y ahí está Noé obedeciendo las órdenes. Y dice en el versículo 19, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y luego en el versículo 2, dice, de todo animal limpio, capítulo 7, tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. No solamente tenía una gran tarea de construir una nave, un barco de las dimensiones que mencionamos, algo que él nunca había hecho, decía. La gente posiblemente se burlaba de él al ver que él decía, estoy construyendo un arca porque viene un gran diluvio. No es, sino nosotros ni conocemos la lluvia. Pero Dios le había dicho a Noé, hazlo, porque yo voy a mandar un diluvio. 40 días y 40 noches van a estar lloviendo, pero tú dentro del arca estarás a salvo. Fueron 8 los que entraron al arca, humanos. Noé, su esposa, 3 hijos y 3 esposas. Entonces serían 8 personas. Imagínense ustedes, en el corazón de Dios que te iba a destruir todo, no habían más que 8 personas que podían pasar la prueba todavía, la prueba de la obediencia, la prueba de caminar con Dios. Miren, aquellos que caminan con Dios siempre van a estar en la minoría. No podemos guiarnos por lo que hacen la mayoría, por lo que hacen todos. Tenemos que guiarnos por lo que Dios espera, lo que Dios nos dice y lo que Dios también demanda. Aquí en este caso, Noé tuvo que obedecer, hacer algo. ¿Saben cuánto tiempo? Dice ya, 120 años. Imagínense ustedes, en el versículo 3 del capítulo 6. Mas serán sus días 120 años. Eso se tardó Noé en hacer el arca. 120 años. Era una obra maestra grande.
Si ahora nosotros admiramos los edificios nuevos que se levantan, ahí en Dubái, por ejemplo, está el edificio más alto del mundo. Ahí en Dubái está el hotel más grande del mundo. Son dimensiones increíbles, pero para el tiempo de Noé, hermano, lo que Dios le estaba pidiendo sobrepasa todas estas otras grandezas arquitectónicas. Bueno, nosotros tenemos aquí una gran lección. Para poder de veras ser agradable ante los ojos de Dios, como dice ahí en el versículo 9 del capítulo 6, varón era justo, era perfecto, o sea, maduro, y caminaba con Dios. No importa si estaba en la minoría, no importa si miles se reían de él y se burlaban de él por lo que estaba haciendo. Él estaba obedeciendo. Y él estaba haciendo algo que jamás se había hecho. Él estaba edificando, construyendo un arca. Imagínense otra vez las dimensiones. Un estadio tiene alrededor de 100 metros. Es decir, la cancha. Ahora es cancha y media. Ese es el tamaño de largo. Y luego de altura 23 metros, de anchura, dice, y 14 de altura. 3 pisos. Noé no era un arquitecto, Noé no era un carpintero, Noé no era un ingeniero, pero tenía algo que no todos tienen. Noé no sabía cómo hacerlo quizá, pero Dios le dio las instrucciones. Noé nunca quizá había tomado un serrucho por tanto tiempo, pero Dios le fue guiando. Y cuando concluyó, dice la escritura ahí en el capítulo 6, que Dios, el versículo 8, Noé dice, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué importa si toda la gente se burlaba de él? ¿Qué importa si toda la gente lo llamaba hasta loco quizá? Porque estaba haciendo algo que nunca se había hecho y nunca habían visto. Pero Noé obedeció. Noé ganó gracia delante de Dios por su forma y su conducta. Hizo lo correcto. Más todavía, caminó Noé con Dios. Decía un bonito epitafio, ¿verdad? Ahí está Juan Martínez, caminó con Dios. No necesita usted ni ponerle las fechas de cuándo nació y cuándo murió. Simplemente un epitafio de esos está diciendo, esta vida agradó a Dios, esta vida obedeció a Dios. Y eso vale más que todas las felicitaciones y honores que puede el hombre darle a otro. Dios estaba honrando a Noé y lo honra porque Noé honró a Dios. Un principio que leemos a través de la Escritura, en 1 de Samuel, por ejemplo, nos dice que los ojos de Dios estaban sobre Samuel y sobre todos, pero había algo ahí que Dios tuvo que decirle. Dios honra a los que lo honran. Querido hermano, ¿a quién está usted honrando? ¿A quién está usted agradando? En el trabajo, en la escuela y más que todo, en el hogar, en la iglesia. Usted es parte de ella, usted es la iglesia. ¿Cuál es su papel dentro de ella? Nada más viene, se sienta, oye el sermón y se va. ¿O está usted agradando a Dios haciendo lo imposible, haciendo lo que nadie más ha hecho? Pero usted lo está haciendo porque está obedeciendo y está caminando con Dios. Creo que en esta porción del capítulo 6, del 11 al 22, lo que resalta es no tanto cuántos entraron y cuánta comida y cuántos animales, no. Lo que recalca es Noé caminó con Dios. Noé agradó a Dios. No es fácil. Mismo el apóstol Pablo ahí en Gálatas dice, si yo agrado a los hombres, no soy un siervo de Cristo. Yo tengo que agradar a Dios. Los mismos apóstoles decían cuando eran amedrentados
que ya no predicaran, que ya no hicieran esto, ya no hicieran el otro. Dice, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A ustedes o a Dios? De modo que, si usted está en la minoría en la escuela, usted está en la minoría en el trabajo, usted está en la minoría en el barrio, en la calle, donde vive, no importa. Usted agrade a Dios, camine con Dios y Dios le bendecirá. En estos días de tanto dolor, tanta muerte, aunque ya la pandemia va bajando, pero por otros lados va creciendo, es el tiempo de decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Agrade a Dios, camine con Dios. Y aunque el tiempo sea largo, 120 años para construir un arca, Dios lo bendijo, Dios lo usó, y seguimos después en el capítulo 7, en el capítulo 8, 9, todo lo que sucedió y cómo estuvo trabajando Dios con Noé y Noé con Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana, que la vida de Noé sea un gran ejemplo para usted. La vida de Noé sea una meta en su propia vida. Y caminemos con Dios, agrademos a Dios y Él nos honrará también. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, nos mandan una notita de felicitación, una notita asegurando que están orando por nosotros. Está Pati Bo, muy buen día, amado pastor, como que Pati está lista para ser la primera, ¿verdad? Bienvenida, Pati, gusto saludarte. Susana Rodríguez, buenos días, pastor Zapata, Dios le bendiga. Jorge Fuentes, Leo Patiño, Irma Arguey, Mónica Gordillo, Marco Antonio Vázquez, María Sara González, Rosy Calderón, Amaya Itzel Paredes, Hikiri Anaya. Qué gusto verles y saludarles, hermanos. Anaya, Roberto Mota, bien fiel seguidor y oidor de nuestro devocional. Trisha Albavera, Araceli Rosas, Salvador Torija, Hilda Bandera, Patricia Ciniega, Java de Jesús, Salvador Torija otra vez, Héctor David Yáñez, Hanna Jajana, no sé quién será, pero bendecido día también para usted, hermano. Sandra Hernández, Paquito, qué gusto ver que estás escuchando nuestro devocional cada día. Y así, hermanos, invitamos a todos aquellos que desean escuchar, desean alimentar su alma. Conéctese con nosotros todos los días a las 9 de la mañana. Y especialmente, pues los días viernes, tenemos una cita, usted y yo, aquí en esta hora. Que Dios le bendiga, que Dios le use. Y recuerde que este sábado tenemos conexión. Y luego el día domingo tenemos los 3 cultos de la mañana, a las 9, a las 11, a la 1. Y luego seguimos con la nueva semana. Gracias a Dios por las bendiciones del Señor, que sean frescas y que sean nuevas cada mañana en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted esté, que digan, caminó con Dios.